Bueno, en primer lugar, le doy la bienvenida a las compañeras presentes y a las compañeras y compañeros que van a ver posteriormente esta grabación o a quienes aún no se han conectado y se van a conectar. Bueno, con respecto, en primer lugar, están corregidas todas sus evaluaciones. Hubo un problema, eso sí, de mi parte con el registro porque las registré, pero no se guardaron todas. Hay algunas nomás que se guardaron, así que me acabo de dar cuenta. Las voy a subir hoy día mismo, van a quedar todas listas. Con respecto al tema de las evaluaciones, como les había indicado, a partir de la evaluación anterior, solamente se reciben las evaluaciones vía aula virtual y en caso de que no se hayan entregado las fechas correspondientes, solamente se reciben hasta el día siguiente. O sea, por ejemplo, si el aula cierra el día domingo a las 11:55 de la noche, el trabajo ustedes me lo pueden enviar vía correo solamente dentro del día lunes en la mañana a más tardar en la tarde. La idea para que no se complique mucho el tema con la revisión, porque lamentablemente mucha gente no envía las evaluaciones por aula virtual y muchos la comparten por correo y mucha gente ocupa también todavía los correos personales, que o bien el correo institucional los rebota o los manda como spam. Inclusive me ha tocado casos, lamentablemente, de gente que comparte desde otros correos o de correos que no tienen su nombre siquiera, que ocupan apodos o seudónimos, por ejemplo, en el cual se vuelve súper difícil la comunicación o encontrar los trabajos siquiera por eso. Eso con respecto a eso. Pues, si tienen por ese motivo algún retraso, por ejemplo, o algún problema, corte de luz, de internet, por ejemplo, que no les permita o no les funciona el aula virtual, me pueden enviar el trabajo por correo electrónico, pero dentro de las fechas estipuladas hasta el domingo, por ejemplo, o bien día lunes en el transcurso del día. Eso simplemente quería aclarar. Respecto, bueno, al aplicando, ahora sí, aplicando lo aprendido en la unidad número 2 que nosotros ya lo habíamos comentado, que era el caso del señor Heinz, la verdad es que casi todos los trabajos estuvieron súper buenos. Principalmente es algo que todavía se mantiene un poco, ha ido mejorando, pero todavía personas que le falta, problemas de redacción. Problemas de redacción y también algunos problemas de ortografía, que eso hay que ir mejorando, que es muy importante, porque mucha gente que tiene reflexiones muy buenas, pero lamentablemente las escribe de mala forma, o bien muchas veces no utilizan signos de puntuación y lo escriben todo como de corrido, o bien en algunos casos eh, lamentablemente es por una falta de léxico adecuado y que eso implica, por ejemplo, más que nada, en el hecho de los conectores, más que nada. O sea, podemos ocupar adverbios, podemos ocupar preposiciones en este caso, que nos permiten comenzar las nuevas oraciones de forma más orgánica y hacer una conexión lógica entre cada frase o entre cada oración. Eso ustedes tienen el documento y bueno, nosotros lo vimos también en uno de los encuentros, los tips de ortografía y redacción. Eso con respecto a lo que había sido el caso del señor Heinz. En el caso del bombero, que era la evaluación final, también estuvo bastante bien. Yo creo que ahí se notaba más el tema eh, de la redacción, pero hubo una mejora sustancial en el cual, como les decía, lo principal que ustedes tienen que ver ahí es analizar, reflexionar en este caso y seguir algunos de los puntos que se mencionaban en la pauta y que lo llevaron de buena manera. Por ejemplo, los compañeros presentes, sí me acuerdo que Luz o Melissa tienen buenos trabajos. Eh, Eso en general, me decía, con respecto a la retroalimentación de dicha, yo les voy a subir un video con retroalimentación aparte dentro de este video, en la parte donde ven los videos, que eso lo tengo el DVD de mi parte. Y eso principalmente. Ahora vamos a pasar directamente a la unidad número 3,
de nuestro curso de formación ética para el desempeño laboral. Otra más. Mi amigo. Ya, como me estaba diciendo, vamos a entrar ahora de lleno en lo que es la unidad número 3 de nuestro curso. Aquí donde dice foro consulta al profesor es donde yo les voy a compartir el link del video de la sesión del día de hoy para que lo tengan presente. Y vamos a ir directamente a esta unidad que se llama Dilemas éticos en el mundo del trabajo. Nosotros ya hemos visto dilemas, como en el caso del señor Heinz, pero ahora vamos a profundizar un poco más en el concepto de lo que es dilema ético. Para eso vamos a entrar aquí donde dice relaciones interpersonales y valores humanos. Vamos a abrir esto. Y después vamos a ver aplicando lo aprendido que corresponde a esta tercera unidad. Nosotros entramos acá al contenido del curso, que es bastante breve en este aspecto, porque pese a que es un poco teórico, su aplicación es más práctica. Voy a poner aquí comenzar. Aquí aparecen ciertas definiciones, en este caso definición y componentes de lo que es un dilema ético. Nosotros vemos que un dilema ético es una situación dada que obliga al trabajador a tomar una decisión, es decir, discernir poniendo a prueba la ética. Y que yo les daba el ejemplo, claro, de la evaluación del señor Heinz, pero también les mencioné en las sesiones el dilema del tranvía, que es un dilema en el cual yo les mencionaba que ustedes tienen dos vías, por ejemplo, puede ser con el metro, con tranvía, con un tren, con lo que... Pero es algún tipo ¿cómo se llama?, de tren, y ustedes tienen dos vías. Y el tren está sin control y ustedes están parados en el cambio de vías y tienen que decidir, por ejemplo, si salvar a una persona o a 6 personas. La lógica, obviamente, nos dice que es mejor salvar a 6 personas en vez de una persona, y bueno, lamentablemente sacrificamos una persona. El tema es cuando entran, por ejemplo, sentimientos o cierta información adicional que podemos agregar a este dilema, que lo va complejizando más. Si yo les digo, por ejemplo, que esas 6 personas eh, serían 6 delincuentes versus, por ejemplo, una abuelita, la mayoría de las personas tiende a cambiar de opinión y prefiere salvar a la abuelita a los delincuentes. Otras personas dicen, no, o sea, más allá de que sean delincuentes, son personas y a lo mejor pueden cambiar su forma de vida. Otras personas que dicen, no, ¿para qué si los delincuentes no van a cambiar? Pero ¿y qué pasa si a lo mejor la abuelita se muere de un infarto al segundo después de salvarla? Habría sido todo en vano, por dar un ejemplo. O si las 6 personas, no sé, son 6 niños, pero la persona que está en la otra vía es su hijo o su hija. Obviamente la mayoría de las personas decantaría también por salvar a lo mejor a su hija o su hijo y cambiaría de posición fácilmente. La lógica de esto y la lógica del sistema es que nos fuerza a elegir una u otra opción. No hay una salida intermedia, no hay una salida en la cual nosotros no podamos quedar, como se dice coloquialmente, quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede. Siempre va a haber una situación en un dilema que nos va a poner en juego. Y nosotros lo podemos ver, no sé, quizás en el ámbito laboral de la siguiente forma. Si yo descubro que a lo mejor, no sé, mi jefe o mi jefa está acosando sexualmente a una amiga o un amigo, lo correcto es que yo denuncie esa situación, pero a riesgo de que a lo mejor si la situación no escala o mi compañero no quiere denunciar, por ejemplo, no quiere llegar más allá, me puedan despedir a mí. Pero ahí lo correcto que sería denunciar la situación, pese a las consecuencias que podrían venir para mí. Ese es el tema con respecto a los dilemas, que al final lo que se pone en juego es la ética de cada persona, donde hay normas obviamente que son individuales, o sea, que son universales o establecidas entre comillas como por la sociedad, pero en el tema del dilema ético es que se contraponen norma contra norma, o sea, dos situaciones en las cuales yo tendría que hacer lo correcto, como el caso del señor Heinz, que es robo el medicamento para salvar la vida de mi esposa, donde tengo como principio ético máximo la vida de una persona, y no es la vida de una persona cualquiera, sino que es la vida de la persona que yo amo, versus el principio de respetar la ley, en este caso, la ley civil, y no robar, por ejemplo.
cualquiera de las dos opciones me introduce a un problema, en este caso, que no tiene solución, o una solución que sea satisfactoria para todo el mundo, lamentablemente. Siempre alguien va a quedar, en este caso, va a salir afectado por un dilema, y es lo que muestra aquí, por ejemplo, estas dos señaléticas de caminos distintos, en donde la existencia del dilema está dado por dos cursos de acción, como mínimo, puede haber más de uno, y uno de ellos se justifica por algún estándar de comportamiento que al trabajador le resulta correcto. Así para ustedes, por ejemplo, en ciertos casos, por ejemplo, no sé, en el caso, muchos respondieron en el dilema del señor Heinz, que para ellos les parecería correcto que él robara el medicamento y que si se tratase de su familia, un familiar suyo, lo harían igual. Pero otras personas dijeron que no. Pero el tema es que, como les mencionaba, no es que haya una sola respuesta correcta en este caso, sino que ambas son máximas o principios, en este caso éticos, y ambas son respetables, pero una tiene que optar por privilegiar una por sobre la otra. Muchos dicen, yo privilegio la vida, por ejemplo, de un familiar, por encima, en este caso, inclusive del perjuicio que pueda significar para mí ir a la cárcel. Y otros decían, por ejemplo, no, pero que tampoco le haría bien como a la memoria de una persona o a la salud de esa persona, por ejemplo, el hecho de que yo me fuese preso por intentar salvarla, por ejemplo. El tema es porque tampoco estaba 100% seguro de que ese medicamento a lo mejor pudiese salvarle la vida. Y esa era una posibilidad. Y entre arriesgar mi vida y dejar a lo mejor a esa persona sola, no era correcto. Así que, como decía, es algo muy subjetivo la decisión que uno toma. Lo importante de esto es que ustedes llegan a reflexionar sobre esto y en última instancia tomando su propia decisión, donde no hay una coacción externa que les diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto porque sí, porque es lo correcto. No, es lo correcto hacerlo o no hacerlo. Las dos cosas podrían ser correctas, pero no puedo tomar las dos opciones, tengo que tomar una. No puedo robar y no robar. No puedo en este caso, eh, inclusive, si por ejemplo un médico ve que una persona que tiene una herida, por ejemplo, que sabe que no va a sanar, que está poniendo en riesgo la vida de la persona, le puede amputar una pierna, un brazo a alguien. Y yo digo, pero eso es incorrecto porque le estoy haciendo mal a esa persona. O la persona diría, no, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la serie Doctor House, pero Doctor House, por ejemplo, tuvo un accidente y, y a él le querían amputar la pierna. Y él se negó. Le dijeron, pero vas a quedar con dolor toda la vida. No importa, no importa, es mi pierna, y yo no quiero que me la corte. Si él hubiese estado inconsciente, no hubiese tenido la capacidad de opinar o de decidir, perfectamente el médico hubiese optado, tenido que tomar la decisión, y bueno, le corto la pierna y punto a la persona. Y por más que la persona cuando y pasan este tipo de situaciones dilemáticas, situaciones, por ejemplo, en las cuales, no sé, a personas que, por ejemplo, los testigos de Jehová, dentro de sus principios, en este caso religiosos, están en contra de las transfusiones de sangre y de los trasplantes de órganos, por un tema de creencias religiosas, personales. En muchos países del mundo, ellos portan un brazalete en el cual, para identificarlos, y en el cual ellos se indica que ellos no reciben transfusiones de sangre ni trasplantes de órganos. Pero por ese motivo, de repente, a lo mejor un médico o el personal de salud no vio ese implemento, porque muchas veces imaginas, si una persona tiene un accidente y le tienen que hacer, por ejemplo, no sé, sacar una radiografía, hacer un escáner, una resonancia magnética, se le quitan todas las prendas a la persona, todos los enseres, en este caso metálicos, que podrían interferir, por ejemplo, con estos aparatos, y alguien le sacó la pulsera, nadie la vio, no se lo registró en la ficha, porque la persona está grave, y toma la opción de, por ejemplo, hacer la transfusión. En ese momento, el principio, por ejemplo, fíjense, hacer lo correcto sería o bien respetar la decisión de la persona o bien salvarle la vida. Pero no puedo hacer las dos. No puedo respetar la decisión de la persona sin, y, ¿cómo se llama? Y dejarlo morir, porque para mí o para un profesional de salud, el principio de salvar una vida es superior al principio, en este caso, de respetar la decisión de esa persona de morir.
¿Qué es lo que haría la mayoría de las personas? Es salvar la vida y después, bueno, preguntarle, lo siento, ¿sabe que le hice la transfusión? Ni siquiera nos dio tiempo de ver si usted estaba en contra de esto o no, usted estaba muriendo. Y lo correcto para nosotros es esto. Mucha gente ha demandado, por ejemplo, por eso, porque le han salvado la vida. Ya, pero ¿cómo le van a demandar porque le salvaron la vida? Pasa porque a lo mejor la persona no quería eso, porque va en contra de sus creencias personales, o personas que, por ejemplo, se intentaron suicidar y les salvaron la vida, y que odian a las personas que les salvaron la vida. Es una y mil situaciones que existen en la vida laboral. Imagínense, por ejemplo, ustedes, no sé, el día de mañana están trabajando en una clínica dental, por ejemplo, y se enteran que a lo mejor, no sé, el dentista con el cual están trabajando ustedes, eh, ocupa, no sé, está reciclando, por ejemplo, no sé, coronas o está usando tapaduras con mercurio de los años 70, 80, y que ya sabemos que hay mucha gente que llegó a sufrir envenenamiento por mercurio por ocupar ese tipo y que ya no se ocupan, pues, ese tipo de tapaduras antiguas. Sí, pero simplemente para abaratar costos a lo mejor, o de repente vaya a saber uno, la persona lo hace. Si ustedes se enteran de eso, lo correcto es que ustedes denuncien, por ejemplo, ese tipo de prácticas. Pero ¿qué pasa si a lo mejor, por ejemplo, no sé, el dentista al cual ustedes van a denunciar las o los amenazas y les dice, por ejemplo, no, es que si usted me denuncia, yo voy a decir que usted como laboratorista, usted fue la persona que me proveyó de estos insumos. Sí, pero ¿cómo si yo no lo hice? Usted lo hizo para abaratar costos, yo le indiqué cuáles eran los productos, como en este caso, que hoy en día se utilizan y que no son nocivos para la salud, como los que usted trajo. Ah, no sé, denúnciame y te denuncio, nos caemos, nos hundimos juntos. Sería una complicadísima decisión, sería un dilema en el cual, claro, ¿qué hago? Denuncio a esta persona, pero me arriesgo, por ejemplo, a que al mismo tiempo esta persona me fune a mí, por ejemplo, y me intenta arrastrar al hoyo con ella. No, y me quedo callado y simplemente renuncio y me voy nomás y empiezo a trabajar con otra persona que sea más decente. Súper difícil. O sea, lo correcto ahí es preocuparse porque imagínense a lo mejor una persona no sabe esto y a lo mejor sufre de envenenamiento por mercurio y ni siquiera tiene la idea de, en este caso, de que todavía seguían ocupando ese tipo ¿cómo se llama?, insumos. Y que le hacen un millón de exámenes, como casi como de estas series de médicos en las cuales no saben cuál es la enfermedad, como Doctor House, por ejemplo, y las personas, y usted es la única persona que podría salvarle la vida a esa persona, pero tendría que denunciar al dentista para poder revelar la información. Y a su vez el dentista le intentaría arrastrar a usted con él. Es difícil. Por eso, para que exista un dilema ético, debe existir una situación en la cual es necesario tomar una decisión, basándose a su vez en tres principios. Existen al menos dos opciones entre las cuales elegir. Las posibles opciones significan poner a prueba un principio ético mío, haciendo necesario calibrar cuál de ellos es más importante. Hacer lo correcto, por ejemplo, denunciando a otra persona, o en este caso, salvando también, protegiéndome, asegurando en este caso mi propia imagen personal. En este caso, ahí depende de muchas personas, porque hacer lo correcto en este caso y proteger, por ejemplo, su imagen personal y su fuente laboral implica también proteger a su familia, un entorno a lo mejor que depende de usted. Pues generalmente la decisión apropiada es la que permite menores perjuicios y más beneficios para los afectados. Ahí uno tiene que ver, o sea, qué es más perjudicial o qué es más complicado. Que usted pueda demostrar, por ejemplo, inocencia frente a falsas acusaciones de un dentista, o en este caso las personas que podrían a lo mejor, por ese motivo, perder la vida por una tapadura, por ejemplo, que ¿cómo se llama?, contiene algún metal pesado que podría matar a esa persona. Pues, los dilemas éticos profesionales surgen en los trabajadores cuando se les presenta un conflicto entre dos normas éticas. Son casos en los que existe una dificultad para establecer cuál es la decisión correcta,
porque cualquier acción posible implica violar un principio moral. Así, por ejemplo, el dilema ético, al hablar de dilemas, significa tomar una decisión sobre dos o más alternativas y siempre va a significar una pérdida. Siempre va a haber una pérdida en un dilema. Como mostrar el caso de Heinz o el caso hipotético que yo acabo de inventar, en el caso de ustedes como un trabajo asociado a su área. Y lo anterior hace imprescindible decidir, por ejemplo, teniendo en claro los valores esenciales privilegiando el bien común. Pero, ¿qué serían estos valores, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, Aristóteles define los valores, entre comillas, más que como valores, como él se refiere a lo que es la virtud. Y Aristóteles define la virtud como el punto medio o el equilibrio entre dos extremos o dos vicios, donde, por ejemplo, uno sería el vicio por defecto, que sería la ausencia de algo, y otro sería el vicio por exceso, que sería el exceso de algo. Yo puedo dar un ejemplo común, por ejemplo, que sería, no sé, eh, frente a los temblores o terremotos. Hipotéticamente, Luz le tiene miedo a los temblores. Porque ella puede que, no sé, el año 2010, cuando fue el gran terremoto del 2010, ella lo pasó muy mal y quedó con un trauma que hace que ella cuando siente un terremoto se paralice. Y eso podríamos llamarlo, por ejemplo, como una ausencia de valentía que se llama cobardía, que es justificable obviamente por lo que es un desastre natural, versus, por ejemplo, Melissa, que Melissa es una persona que no le tiene miedo a los temblores. De hecho, tiene exceso de valentía, podríamos decirlo, y que sería ser temeraria. Melissa es una persona temeraria y en vez de, por ejemplo, no sé, hipotéticamente, estamos en la sala de clases presencialmente y empieza a temblar, súper fuerte. Luz, lo que atina a hacer es que se sienta en el piso y se acurruca en el piso y se hace bolita y empieza a sufrir. Y no hace nada, nada más. En cambio, Melissa se sube a las mesas y empieza a bailar, por ejemplo. Y dice así como, el fin del mundo, no estoy ni con los temblores, no me dan miedo. Por ejemplo, mientras, no sé, Juan, que sería como la persona que ejemplificaría a lo mejor la virtud, en este caso, el equilibrio, el punto entre estos dos extremos, que sería una persona valiente. Juan dice lo siguiente, ya, está bien, es un temblor, es peligroso, me podría ocurrir algo, pero ese algo no implica que yo me paralice, por ejemplo, o tampoco implica que yo me despreocupe y me ponga a saltar arriba de las mesas. Yo lo que debo hacer acá, que implicaría este equilibrio, es intentar hablar con Melissa y pedirle ayuda para evacuar a Luz, que está en el piso, entre los dos, levantarla y tomarla a lo mejor de los brazos, tomarla en brazos y llevársela. Porque es posible que pase algo en la sala, que se caiga algo, que les pase alguna cosa. Eso es una persona valiente, una persona que es capaz de alcanzar el equilibrio entre aquello que nos da miedo y aquello que no nos da miedo, podríamos decirlo, o sea, entre los extremos, y, y que se puede ver de otra forma también, con otra virtud, por ejemplo, además de la valentía, que sería, por ejemplo, la justicia. La justicia tiene también dos extremos, que serían, por ejemplo, la injusticia, en donde hoy en día nosotros podemos ver que, no sé, el sistema judicial chileno parece que es injusto porque es demasiado laxo con los delincuentes y existe la tan bullada puerta giratoria en la cual si una persona me roba, me golpea y me roba mi teléfono celular y mi billetera, probablemente a las pocas semanas, si es que el mismo día, después de una noche en la cárcel, va a estar libre de nuevo. O a lo más, después de que lo han pillado muchas veces robando, va a tener que cumplir una condena de menos de un año por ese tipo de crimen. Y dice, pero ¿cómo? O sea, si una persona que ha hecho tanto daño y que inclusive al punto de que hay personas que quedan traumatizadas por el tipo de robos con violencia que ocurren hoy en día,
¿Por qué no se le da una pena, en este caso aflictiva, una pena carcelaria que sea ejemplificadora y que, por ejemplo, esa persona entienda que no puede vivir robando, causándole daño a un otro? Este es un ejemplo de injusticia, en este caso, como ausencia de justicia. En cambio, al otro extremo, que sería el exceso de justicia, podemos hablar de leyes, por ejemplo, una ley que estaba en vigencia antiguamente, que ya se levantó, que era la ley, en este caso, de aborto. Y antiguamente el aborto estaba considerado como un crimen en cualquier caso en Chile. Hoy en día se excluyen casos, por ejemplo, como violaciones, embarazos por violación, inviabilidad del feto, quiere decir que el feto no tiene posibilidades de vivir, o riesgo vital para la madre, que quiere decir que se continúa el embarazo o de no interrumpirlo, la madre de este feto podría morir. Antiguamente, muchas mujeres, por ejemplo, no sé, más que mujeres, muchas veces niñas menores de edad que habían sido violadas, dependiendo en los casos más extremos por algún familiar directo inclusive, eran forzadas, obligadas a tener a ese niño y obviamente ese niño no era una persona, una criatura deseada o querida porque era fruto de una violación y a la persona le causaba más daño que alegría. Por tanto, esos niños y niñas eran dejados en hogares de menores, dados en adopción, etc. En casos, por ejemplo, de la inviabilidad del feto, muchas veces las mujeres eran obligadas a terminar el embarazo, a que, por ejemplo, podían portar un bebé muerto en su vientre, pero debían esperar a que, en este caso, el cuerpo diera luz naturalmente a este bebé que ya estaba muerto. Por eso, una ley que es excesivamente pareja, como era la ley de aborto antiguamente, llega a ser injusta también, porque hay un exceso en este caso de penalidad, donde no se entienden este tipo de situaciones particulares y simplemente todo era condenable. Ningún tipo de aborto era posible, todo el mundo que aplicara, aunque sea un aborto, por ejemplo, para salvar su vida, está incurriendo en un crimen. Y hoy en día sabemos que eso no es así y por ello se modificó la ley. A veces, por ejemplo, en el caso, como le decía, de la justicia, no varía el nombre del vicio, llega a ser injusticia hacia abajo, como ausencia de justicia, o injusticia hacia arriba, como exceso de justicia. Pero nos da cuenta de esto, que al momento de decidir, por ejemplo, frente a una situación dilemática o algún dilema, nosotros tenemos que también alcanzar un equilibrio, detenernos y reflexionar. Así, por ejemplo, para el siglo XXI se ha incorporado la ética, por ejemplo, en el ámbito empresarial, donde vemos acá que en la medida que, por ejemplo, va creciendo el patrimonio económico de una empresa, esto no implica que la naturaleza, por ejemplo, o las mismas personas se vayan deteriorando necesariamente en conjunto. O sea, una empresa para ganar dinero no implica que tenga que hacer chilpe el medio ambiente, por ejemplo, o a la sociedad o a la comunidad donde le rodea. Pasa muchas veces que las fábricas en sectores urbanos o en sectores, en este caso, rurales inclusive, contaminan, por ejemplo, el agua o el medio ambiente. Y hoy en día se ha llegado al punto en el cual no es correcto. Se descubre que, casi como si fuese un descubrimiento en realidad, pero es algo normal, que las organizaciones, por ejemplo, tienen que declarar valores y darle un reconocimiento a la dignidad humana, donde yo no puedo, por ejemplo, por más que sea empresario y esté dando trabajo a una comunidad, no puedo matar a las personas, no puedo abusar de la vida de las personas, no puedo infravalorar la vida de las personas, sino que debo reconocer su dignidad como ser humano, como algo, en este caso, como algo esencial, una preocupación esencial por la vida. Por ello, es una declaración que el actor de estas empresas será el correcto, reflejado en el hacer y en el que hacen, dando importancia, por ejemplo, a las relaciones humanas, respetando a la persona en su dignidad y fomentando el actuar ético como su forma de operar, en este caso, en la sociedad. Y que es algo muy importante. Hablamos de conceptos, por ejemplo, la ética empresarial, en este caso, es el ADN calórico de una institución. Es el ADN, en este caso, es el material genético de la institución. Donde las empresas, por ejemplo, tienen
tienen que tener una estructura que sea ética y que haga lo correcto, que respete a las personas que conforman la organización y además respetar en este caso el medio ambiente, el entorno, la comunidad, por ejemplo, retribuir de alguna forma. Pero es una organización que declara y opera en base a valores y principios estará mejor preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Que, por ejemplo, empresas que no lo respetan y que viven pegadas, por ejemplo, en el siglo pasado. Ahora, ejemplos de dilemas éticos, por ejemplo, en algunas ocasiones el dilema es más complejo porque no existe una opción que beneficie a una mayoría. Aún más, el dilema puede ser beneficiar en este caso a más de una persona por sobre otra. O sea, más a una persona por sobre otra. Donde muchas veces una decisión, por ejemplo, podría favorecer mucho a alguien, pero salir para atrás la otra persona que toma la decisión. Y es lo que mostrábamos en el caso del dilema del señor Heinz, donde, claro, puede beneficiar, por ejemplo, mi decisión a que se salve la vida de a lo mejor de la persona para la cual yo robé el medicamento, pero puede que yo salga muy perjudicado y me vaya preso por haber hecho eso. Pues, estas situaciones son conocidas como dilemas éticos perfectos, ante la inexistencia de una falta de un factor que diga que ayude a inclinar la balanza hacia una u otra opción, donde ahí simplemente no es que haya una opción que sea claramente mejor que la otra, como sería, por ejemplo, en el caso del tranvía, que 6 personas versus una, donde obviamente yo voy a intentar salvar 6 vidas, pero si esas 6 vidas versus una implican que esa una vida es una persona que yo amo con todo mi corazón, y las otras 6 vidas son personas desconocidas para mí. O inclusive si tengo un poco de información y sé que hicieron casi como que por favor díganme que son malas esas personas para no sentir culpa al momento de salvar a alguien que yo amo. Eso es un dilema, en su máxima expresión. Entonces, estos conflictos pasan a ser lo cotidiano en cualquier actividad laboral en que nos desempeñemos. Aun cuando las empresas, universidades y otras instituciones han logrado establecer códigos para hacer frente a estas situaciones, estas siempre están presentes. Siempre se van a dar estos dilemas. Siempre va a haber, por ejemplo, en el ámbito educativo a lo mejor, no sé, una profesora o un profesor que me trató mal, una profesora o un profesor que a lo mejor, no sé, intentó propasarse con estudiantes, o un estudiante o un estudiante que intentó en este caso eh, ensuciar el nombre de un profesor o una profesora para que tener mejor nota, amenazar para tener mejor nota. Son cosas que pasan. Más de lo que uno piensa, y pasan también en el ámbito laboral, en todos lados pasan este tipo de situaciones en las cuales uno está entre la espada y la pared. Inclusive, en el sistema de salud, por ejemplo, en urgencias, pasa todo el día. Yo tengo que elegir y priorizar qué persona se ve más grave al principio. O sea, por ejemplo, si estamos en una sala de espera de una urgencia, hay gente que efectivamente uno se da cuenta, por ejemplo, si es profesional de la salud, se puede dar cuenta de que esta persona está más grave que las otras personas. Así que priorizo por eso. Pero ¿qué pasa si hay 2 personas que se ven igual de graves y yo solamente tengo capacidad para atender a una? Ahí me toca ver. Muchas veces toca priorizar y ver qué persona tiene más posibilidades de vivir. Entre, por ejemplo, tengo un abuelito o una abuelita que está grave y tengo una persona joven que está grave. Muchas veces lo que se hace es priorizar a la persona joven porque tiene más posibilidades de vivir, mayor fuerza, mayor vitalidad. Así que se va a tratar primero a la persona joven. Yo tengo, por ejemplo, no sé, un abuelito infartado y una persona joven infartada. Muchas personas decantarían, bueno, tratemos a la persona joven primero, que es más probable que sobreviva al abuelito. Entonces, estos conflictos pasan a ser lo cotidiano, al final. Nos topamos siempre con esto. Y el ejemplo está típico, está en la necesidad de la organización, por ejemplo, de llenar un puesto vacante. O sea, significa que hay un ascenso, por ejemplo, programado para alguien de la empresa y eso implica obviamente un aumento de sueldo. Y hay 2 postulantes, por ejemplo, 2 personas que ustedes postulan, no sé, eh, Luz y Melissa están postulando al mismo puesto. Las dos llevan el mismo tiempo en la empresa y tienen un CV, en este caso un currículum, el mismo currículum con la misma experiencia laboral.
y ambas se declaran a sí mismas amigas, y llega el momento de la selección, por ejemplo, la persona de recursos humanos, no sé, yo tengo que elegir una, y la otra no debería, en este caso, quedar con resentimiento, porque fue como una decisión, en este caso, mía, no de ustedes, y uno tiene que aprender a respetar eso, pero es difícil. Entonces, aquí vamos a revisar algunos ejemplos en este caso, de dilemas éticos. Yo creo que clic, ustedes lo pueden ver, me redirige a una nueva pestaña, en la cual aparece aquí primero la misma descripción que en los documentos. Y aquí, por ejemplo, vemos dilemas de profesiones muy frecuentes. Por ejemplo, en psicología, una psicóloga o un psicólogo se encuentra en un dilema cuando descubre, por ejemplo, que uno de sus pacientes está siendo víctima de abuso, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o de abuso sexual, por ejemplo, y tiene ahí el tema de que tiene que o bien denunciar o no denunciar. Está el secreto profesional en el cual no debería por qué revelar información que se trata en terapia, pero también está hoy en día existen protocolos en los cuales los mismos psicólogos ayudan a las personas, y parte de su labor es ayudar a una persona a que sea capaz de denunciar, por ejemplo, que sería lo correcto. Pero en algunos casos, si la persona a la cual yo estoy atendiendo como paciente, por ejemplo, veo que su vida está en riesgo, yo simplemente puedo ir y denunciar, que sería lo correcto. Por más que a lo mejor sea cuestionado inclusive por la persona, porque muchas veces las personas que sufren de violencia intrafamiliar tienden a defender a los agresores cuando los agresores entran en una situación en la cual eh, se pone en este caso en juego, en este caso, su honra, porque son la mayoría de las personas que ejercen violencia intrafamiliar son personas bastante manipuladoras y controladoras. Así que van a intentar, como sea posible, dar vuelta a la situación para que, por ejemplo, no sé, si yo tengo una amiga, por ejemplo, no, yo soy un psicólogo, por ejemplo, y soy una de mis pacientes, es abusada físicamente por su esposo. Y al momento de yo denunciar el tema, porque yo la vi y ella, ¿cómo se llama? Ya casi esta persona la botó por una escalera y casi la mata, por ejemplo. Y yo sé que ya la vida de esta persona está en riesgo, así que voy a denuncio, pero esta persona manipula y busca manipular, por ejemplo, a su pareja, a su esposa, para que desmienta la acusación, que diga que se cayó sola. Donde yo obviamente como psicólogo, como especialista, tendría que hacer, por ejemplo, un informe describiendo, por ejemplo, la situación, la personalidad de mi paciente y en este caso también, y a riesgo de perder inclusive a la paciente, porque a lo mejor no va a querer atenderse nunca más conmigo, pero va a quedarle el antecedente de que se hizo algo para que esta persona salvara su vida, por ejemplo. Y es lo correcto. Pasa también en el tema de educación, por ejemplo, que es un tema, por ejemplo, el tema de la educación sexual, que es un tema hoy en día que está en bastante cuestionamiento, porque hay personas que por sus creencias religiosas personales y por sus creencias políticas personales más conservadoras, consideran que no es correcto, por ejemplo, brindar educación sexual en los colegios a niñas y a niños, pero muchas profesoras y profesores hoy en día están de acuerdo con prestar educación sexual, porque hoy en día la tasa de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y menores de edad en general se ha disparado. Más allá, inclusive porque es más allá del tema de un embarazo adolescente, imagínense una enfermedad de transmisión sexual en adolescentes como el SIDA. O sea, hoy en día existe un tratamiento para el SIDA. El SIDA está cubierto, por ejemplo, por el GES, por ejemplo, las personas que pueden llegar a estar en este caso, a ser no reactivos en este caso, y no ser transmisibles, no transmitir el virus del SIDA, pero eso no implica que en algún momento de su vida se le vuelva a activar esta enfermedad y la persona o bien porque lo que causa, en este caso el VIH, el virus del VIH, que causa el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es un síndrome gravísimo en el cual se deprime todo el sistema inmunológico del cuerpo humano y donde un simple resfriado puede llegar a matar a una persona. Imagínense, por ejemplo, un COVID,
el COVID al principio, cuando no habían vacunas todavía. Por eso las personas, en este caso, grupos de riesgo, eran las personas con enfermedades autoinmunes o síndromes, ¿cómo se llama?, inmunodepresivos, como el SIDA o el lupus, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune, o la diabetes, que es una enfermedad autoinmune, etcétera. Por eso las personas, es muy importante, por ejemplo, que lo correcto para un docente hoy en día es educar en sexualidad y prevenir antes que lamentar. No porque una persona, inclusive con adultos, el hecho de ocupar pastillas anticonceptivas no implica en este caso que uno simplemente con eso previene la posibilidad de un embarazo con los métodos anticonceptivos. Pero la utilización, por ejemplo, de preservativo, en caso de no tener una pareja fija, una pareja estable o no ser monógamo o monógama, es la única forma de prevenir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, donde si una persona tiene más de una compañera o un compañero habitual de relaciones sexuales, tiene que ocupar sí o sí preservativo por un tema de salud, en este caso para la población. Y así vemos casos, por ejemplo, en el ámbito informático, en el ámbito de la biotecnología, el periodismo, en medicina, en enfermería, en administración de empresas, en derecho, por ejemplo, en ingeniería. Ahí tenemos diferentes casos. Así que, volviendo ahora a nuestro aula, vamos a ir a la unidad número 3 y vamos a ver, en este caso, en base a lo que hemos visto ahora, aplicando lo aprendido de esta unidad número 3. Yo lo tengo previamente descargado. Lo voy a compartir y se lo voy a mostrar para que lo veamos. Bueno, el aplicando lo aprendido de esta unidad, no sé si ya lo pueden ver, eh, lleva la misma lógica que los trabajos anteriores, es individual, se responde en el mismo Word, se sube al aula hasta el día domingo, y dice así, en primer lugar lo que tenemos que hacer es que vamos a leer un artículo que está aquí copiado, pero que también está disponible acá. Un artículo de un diario mexicano que habla sobre la ética, fundamentos de la responsabilidad social. Y son dos preguntas las que hay que responder con un mínimo de 4 líneas por pregunta, para que lo tengan presente. Siempre el espacio, o sea, el mínimo que se pide al momento de responder. Y vamos a leer el artículo. Toda organización debe demostrar un comportamiento ético en su toma de decisiones y su relación con los demás. La responsabilidad social resulta de la conciencia ética de personas y empresas. Al hablar de responsabilidad social es preciso hacer referencia al desempeño ético de las personas y las organizaciones. Como es bien sabido, las acciones de responsabilidad social van más allá de lo que exige la ley, de manera que quienes realizan actividades socialmente responsables actúan haciendo el bien no porque la ley lo exija o imponga, sino porque existe un profundo sentido ético de lo que es correcto e incorrecto, de las normas que deben guiar su conducta, independientemente de las consecuencias legales o acciones que esto conlleva. Y es lo que les mencionaba con el caso de los dilemas éticos que mencioné. En el caso de un profesional de salud, por ejemplo, en el caso del profesor o profesora que enseña educación sexual, o en el caso, por ejemplo, que veíamos al principio del psicólogo o la psicóloga, es ir más allá de inclusive de lo que la ley me dice que haga, y es hacer netamente lo correcto desde un punto de vista ético. Pensar en salvar la vida de una persona, pensar en este caso, en cómo podemos aportar a la sociedad. Un bombero, por ejemplo, voluntario, va por esta misma línea, como era el caso que vimos en la evaluación anterior. Por eso, la ética implica necesariamente hablar de la práctica de valores y de principios que permitan al ser humano orientar su actuación hacia el bien. En este sentido, la organización debe demostrar un comportamiento ético que oriente la toma de decisiones y sus relaciones con los demás, sin perder de vista los objetivos que tiene en el terreno empresarial. O sea, obviamente, una empresa tiene objetivo en el ámbito empresarial que es enriquecerse
ganar dinero, pero también no se puede perder en este caso el foco del cuidado de la sociedad, de la responsabilidad social, donde yo no puedo contaminar el agua de una comunidad con tal de ganar más dinero y ahorrar recursos, en vez de comprar, por no comprar, por ejemplo, un filtro que me permita, en este caso, no sé, filtrar mis desechos industriales, etcétera. Entonces también hay muchas cosas que van más allá en nuestra forma de ver el mundo, como empresas y como individuos. Entonces, la actuación ética debe reflejarse en todas las acciones de la empresa u organización, en su operación diaria, respecto a los trabajadores, por ejemplo, al igual que en todas las personas que la conforman. De esta manera, se esperaría que la ética forma parte integral de la cultura organizacional, de la organización, en este caso de la empresa, y que su actuación se encuentre regulada a través de un código de ética, que incluya los valores y principios de cada institución, que favorezca, por ejemplo, el respeto a la persona y a los derechos humanos, además de un clima organizacional positivo. El cuidado del medio ambiente, el apoyo directo a la comunidad en la que se encuentra la empresa, por ejemplo, inmersa, entre muchas otras aplicaciones como la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha en contra de la corrupción. Si nosotros vemos que responsabilidad social empresarial tendrían empresas que no se coluden, como fue el caso del confort, por ejemplo. Por algo a las personas del confort, que se coludieron en el confort o la colusión de las farmacias, los mandaron a clases de ética, porque es de lo que ellos carecían completamente al tomar esa decisión inescrupulosa en contra de la sociedad. De hecho, obviamente se deberían haber metido presas a esas personas porque son personas que cumplen un rol antisocial. Así se define, por ejemplo, los delincuentes como antisociales. Ellos son personas, esos ejecutivos que piensan solamente en su propio fin económico, son personas que van en contra de la sociedad y que no les interesa cómo vaya a resultar la economía de esas familias que fueron afectadas. Por eso, la responsabilidad social es entonces el resultado tanto de la conciencia ética de las personas como de las organizaciones que la practican. De esta forma, la empresa que asume los valores como guía de su operación comienza con su propio personal, buscando mejorar las condiciones de vida de quienes son su mayor activo, la mayor riqueza de una empresa, el mayor capital, son los trabajadores, y lo cual está íntimamente relacionado con los conceptos de calidad de vida en el trabajo, derecho laboral, la salud y seguridad, entre muchos otros temas, lo cual traerá como resultado un desempeño ético y una actuación socialmente responsable de la empresa frente a todos los grupos de interés o stakeholders, a la sociedad y al medio ambiente. Una empresa puede elegir libre y voluntariamente el realizar diferentes actividades de responsabilidad social. Sin embargo, toda organización debe actuar conforme a principios éticos universales como los indicados en el Pacto Mundial o los Objetivos del Milenio o la Agenda 2030 de la ONU, que es posterior a este artículo que es del 2013 y la Agenda 2030 de la ONU es del 2015. Ahora bien, las preguntas asociadas a este artículo son estas dos. La primera dice, de acuerdo a lo planteado en el texto, ¿cuál es la relación entre la ética y la responsabilidad social de las organizaciones? Sobre este punto, nosotros también nos podemos remitir a la unidad 1, ética y globalización, la ética en un mundo global. En la segunda lección aparece hacia el final qué es la responsabilidad social, una pequeña descripción que nos puede ayudar como fuente. Con respecto a la segunda pregunta, dice, entrega un ejemplo en el que, a su juicio, el actuar de una organización o empresa no ha demostrado un comportamiento socialmente responsable. Puede considerar experiencias personales, una noticia, un hecho de conocimiento público, etc. Donde aquí yo les acabo de dar ejemplo, por ejemplo, la exclusión de la farmacia, el confort. Ustedes pueden ver inclusive a lo mejor en la empresa en la cual trabajan. Son muchas las opciones que aparecen acá y que les pueden servir. Ahora me devuelvo al curso y antes de concluir, vamos acá a la unidad número 1, donde yo les decía, aquí donde dice la ética como objeto de estudio en un mundo global, damos clic en entrar, vamos a ir bajando para que cargue.
Era en el punto. No, era en la elección anterior. Era en la elección 2. Índice de desarrollo sostenible. Era acá, en las definiciones de ética laboral, la responsabilidad social. Aquí dice, por ejemplo, el trabajador, en su actar ético, debe rechazar cualquier tarea o prestación de servicios cuando tenga conocimiento de que estos puedan ser empleados de manera perjudicial a los intereses de otras personas, grupos, instituciones o comunidades. Es más, las operaciones de una empresa pueden afectar negativamente la vida de una comunidad. En estos casos, lo más conveniente es rechazar y, ser posible, denunciar este tipo de actividades. Y aquí está explicitado qué sería la responsabilidad social, para que ustedes lo puedan ver. Eso sería por mi parte. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto al contenido que hemos revisado, a la evaluación? ¿No? No, profe. Ya. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna consulta, por mi parte, quedamos hasta aquí y nos vemos en un próximo encuentro. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, profe. Cuídese. Cuídense, chao, chao.